buenas tardes, bienvenidos a Info 18 en sábado. Estamos todavía teniendo la posibilidad de decirle feliz día a todas las madres, porque ayer nomás hemos celebrado el Día de las Madres. Hemos cumplido un año más como una nación independiente, hemos celebrado los 215 años de independencia nacional. Por supuesto que el país se vistió de gala para esta conmemoración. Hemos tenido también importantes espacios donde hemos celebrado la independencia y hemos recordado que tenemos que tener presentes los valores patrios, sobre todo tener presente a aquellas damas y caballeros que en 1811 hicieron posible que hoy estemos aquí como una nación libre e independiente. Y en este primer bloque de este programa de Info 18 de los días sábados, que cada semana les acompañamos con algún tema especial e importante de la semana, vamos a contar con la presencia de una persona que conoce mucho de la historia, pero que tiene una formación de servicio a la patria ya de varios años. Me refiero al general de división Roberto Olmedo, que es director general de Enlace Parlamentario, pero él es historiador militar. En carácter de historiador militar le traemos aquí. Varios años también estuvo al frente del área de historia militar. Así que, general, muchas gracias. Bienvenido a las pantallas de Mega TV. Buenas tardes, Hugo, y a toda tu audiencia. La verdad que me llena de emoción poder estar compartiendo contigo este espacio, más aún sabiendo que hemos cumplido 215 años de nuestra independencia. Eran jóvenes esos soldados paraguayos, esos patriotas, habrán tenido un poco más de los años que tengo yo, fueron valientes, pero Juan Caballero se decía que tenía un poco más de 25 años, pero es importante, general, rememorar un poco qué hemos recordado en estos días. ¿Qué recordamos en estos días? ¿Qué ocurrió aquel 14 y 15 de mayo de hace 215 años atrás? Asimismo, Hugo, la verdad que la mayoría tenían tu edad, entre 22, 23 y 25 años, y algunos más experimentados. Y hace 215 años exactamente en donde ocurrió un hecho histórico que cambió por siempre y para siempre la vida de todos los paraguayos. Se produjo nuestra independencia de la corona española. Y realmente es un hecho bastante emblemático y que para poder entender de esos hechos, de cómo sucedió aquel acontecimiento de nuestra emancipación, tenemos que remontarnos a algunos antecedentes inmediatos, ¿verdad? Y uno de aquellos antecedentes inmediatos fue cuando Inglaterra, los ingleses, atacaron a Montevideo y Buenos Aires, en donde un contingente paraguayo a cargo del coronel Espínola y Peña en el año 1807 participó de la defensa de Buenos Aires. El coronel Peña, después de este hecho de haber repelido ese ataque, quedó a vivir ahí. En 1808, la Revolución Napoleónica, la invasión a España y donde fue tomado preso, ¿verdad?, Fernando VII, con eso, digamos, ocurrió un desaliento en todos los virreinatos. Cabe señalar de que por esta situación España desatendió muchas necesidades de los virreinatos. Y, digamos, con eso se da inicio a un proceso de independización de muchos países. Llegamos ya en el año 1810, específicamente aquel 25 de mayo, en donde Argentina se proclama independiente, aquel 25 de mayo de 1810. Al ser derrocado el virrey Cisneros, entonces asume una junta, la Junta de Buenos Aires. Y esta junta, en un momento dado, le envía al coronel Espínola y Peña para que venga a buscar la adhesión de la provincia del Paraguay a este nuevo gobierno. Y sin embargo, el paraguayo no quiso depender, digamos, de esta junta ni de una nueva organización, digamos, dentro de Sudamérica. Y fue así que inclusive el coronel Espínola y Peña fue tomado preso, mandado a Concepción, escapa de ahí y va nuevamente a Buenos Aires y da la información, una falsa información por sobre todas las cosas, en que la mayoría de los paraguayos supuestamente estábamos de acuerdo con la Junta de Buenos Aires, solamente que había algunos que otros detractores. Entonces él da un asesoramiento para que haya un ejército que venga
y para que aquellas personas que no estén de acuerdo, digamos, puedan estar de acuerdo forzadamente. Y fue así que la Junta envía al general Manuel Belgrano, también que es uno de los próceres de la independencia de Argentina, y bueno, ocurre un hecho bastante resaltante ya en enero del año 1811, la batalla de Paraguarí. En aquella batalla es de suma importancia porque inicialmente Belgrano obtuvo una victoria. Y en esa victoria, digamos, los oficiales, inclusive el gobernador Velasco, los españoles huyeron. Sin embargo, aquellos patriotas nuestros, nuestros criollos, nuestros mestizos, o conocidos también como mancebos de la tierra, comandados por Gamarra y Cabañas, hicieron una contraofensiva y, lograron dispersar a Belgrano. Tuvo que emprender la retirada, inclusive Belgrano, después de aquella derrota del 19 de enero de 1811 en la batalla de Paraguarí, y fue perseguido por las tropas paraguayas, dándole alcance y librándose la batalla de Tacuarí. En el 9 de marzo de 1811 obtiene una victoria nuestro ejército, es más, le toma como prisionero a Belgrano y posteriormente, como todos los paraguayos, nosotros no somos un pueblo agresivo ni ofensivo. Se le libera nuevamente a Belgrano y vuelve a la Argentina. Esto disgustó mucho al gobernador Velasco porque él no quiso que se lo libere, ¿verdad? Y ocasionó algunas crispaciones. Pero también estas dos batallas, al huir los españoles, y los paraguayos les consideraban cobardes. Entonces ahí prácticamente nace que el paraguayo es capaz de llevar adelante su independencia. Y sabes, Hugo, que en ese contexto se hicieron los planes. O sea, Se, este hecho le demostró sí que que podían podíamos, ellos sí valerse. que podíamos nosotros como paraguayos lograr nuestra independencia. Y se reunían clandestinamente en la Casa de la Independencia, así como también muy pegado a la Casa de Independencia, que queda situado sobre Presidente Franco y 14 de mayo, estaba la casa de Juana María de Lara. En esa época no había las calles que hoy tenemos. No Todo teníamos. cerquita queda. Todo cerquita. Y digamos, en esos lugares prácticamente es que se reunían clandestinamente. Y la intención de aquellos próceres de nuestra independencia era que se lleve a cabo este golpe revolucionario el 25 de mayo. Íbamos a coincidir con la revolución de Buenos Aires de Argentina. Sería su primer aniversario. En su primer aniversario nosotros íbamos a llevar adelante. Sin embargo, se descubrió esta conspiración y el gobernador Velasco buscó la ayuda de otras gentes, entre ellas la de Portugal. Donde estaba Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, que era la única de la familia española de la corona anterior, hermana de Fernando VII, que no estaba presa porque estaba casada con Juan VI. O sea, el resto estaba todo allá. El resto estaban todos prisioneros. Y ella se creía como legítima heredera, digamos, de la corona española. Sí. Entonces se hacen las negociaciones que envían al teniente José de Abreu para hacer las negociaciones y llegar al acuerdo. Hasta el 9 de mayo se retira, o sea, llega acá a Asunción y comienzan las negociaciones queriéndose retirar después para traer 1.500 de tropas para, erradicar cualquier intento. O sea, lo que ellos querían es, como ahora utilizamos mucho el término, anexar a lo que era el territorio español a... El virreinato de La Plata quería que siga siendo, pero ahora dependiendo de Portugal. Justamente, Belgrano viene con esa intención, pero quería mantener, digamos, la princesa, digamos, la heredera, como parte nuevamente de la corona española. O sea, esa era la intención. Esa fue la encomienda para Abreu, Sí, entonces, así que ellos mismo. vengan. Y estos se enteran, los patriotas general, y un Así plan que mismo. tenían adelantan. Asimismo, se tuvo que tomar las medidas del caso, inclusive Fulgencio Yegros no estaba, Manuel Atanasio Cabañas tampoco, porque fueron destinados a prestar servicio en otros lugares por temor de que tenía Velasco. Entonces, el capitán Pedro Juan Caballero toma la iniciativa y se adelanta el golpe, digamos. En la noche
del 14 de mayo de 1811. Cabe señalar que hubieron intercambios durante la noche y madrugada ya del 15 de mayo, y ahí ya prácticamente al aclarar el día es donde el alférez Vicente Ignacio Iturbe lleva el ultimátum correspondiente diciendo la nota que 15 minutos traigo de plazos para llevar respuesta, pasados las cuales obrará la artillería. Entonces se da cuenta que la cosa iba en serio, y entonces no tiene de otra que Bernardo de Velasco entregar el poder, y entrega el bastón, digamos que el símbolo del mando. En general, nuestra independencia es bien particular porque nosotros no necesitamos de otro país que venga, nos ayude, como ocurrió en otros casos. Y también no hubo derramamiento de sangre, como se dice, Sí, porque se habla que nuestros jóvenes patriotas, ellos tomaron una decisión al instante, hicieron. Paraguay por su propia cuenta se independizó, no necesitó un ejército extranjero que venga, que le apoye, como ocurrió en los países vecinos nuestros también. así mismo, Hugo, la verdad que como paraguayos que somos tenemos que sentirnos orgullosos, porque nosotros fuimos los arquitectos, los artífices de nuestra independencia. Y como decís, no necesitamos de ningún extranjero que venga a darnos la mano para poder independizarnos. Y como también lo dijiste, no se derramó ni una sola gota de sangre, a tal punto que el primer gobierno del triunvirato lo integra nuevamente Bernardo de Velasco. Y el primer pabellón utilizado en aquel entonces, fue un pabellón de color azul con una estrella en el vértice superior derecho de 6 puntas. El color azul obedecía al manto de Nuestra Señora de la Asunción, y la estrella de 6 puntas simboliza la estrella de David que guía. Traigo esto a colación porque algunos creen que la tricolor bandera ya existía en aquel entonces. No, eso se utilizó por espacio de un mes. Quiero señalar también, Hugo, y a la audiencia, de que realmente uno no dimensiona el lugar cuando está ahí en el casco urbano de Asunción, en donde está actualmente la comandancia de la policía. Era, había una unidad militar que era el cuartel de la plaza, que era una unidad de artillería, pegado prácticamente a lo que era la casa de los gobernadores, que hoy ya no existe. Esa casa de los gobernadores estaban donde es la plaza de armas Así general. mismo, donde está la plaza, Hacia ahí. lo que es la actual plaza de armas. El cabildo como referencia vamos a tomar ahora, Sí, y mirando hacia la bahía, a la derecha estaba el cuartel de la Ribera, que eran tropas de infantería, sí. que hoy ya no existe tampoco ese edificio. Y en el otro sector estaba el cuartel del colegio, porque, la otrora colegio seminario de San Carlos se convirtió, en cuartel, y se le llamó el cuartel del colegio. Ese edificio existe todavía, Ese general. edificio existe hasta hoy día, fue posteriormente el asiento de la escuela militar, que después fue denominándose Colegio Militar y actual Academia Militar. Ese era el local donde hoy es sede del Congreso Nacional. Esto a modo que nuestra audiencia se vaya ubicando, en el espacio geográfico que se desarrolló, Entonces muchas aquel veces contexto histórico. recorremos el centro y Sí. no conocemos qué historia tienen esas construcciones. Sí, asimismo quisiera también resaltar de que ese pabellón apenas tuvo un mes izado. El azul con la estrella blanca. Así misma. Posteriormente se utilizó una tricolor bandera con los colores rojo, amarillo y azul. Los dos primeros colores eran los colores de la corona, y el último el color del manto de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción. Pero ese pabellón tenía el logo de lo que era el cabildo. El cabildo. Estuvo casi un año utilizándose, y pareciera ser que este pabellón de alguna u otra forma nos mantenía bajo el yugo español. Sí. Hay muchos países, Hugo, y audiencia, que siguen manteniendo los colores de la corona, como ser Venezuela, Colombia, Bolivia. Son, países que mantienen Sí. esos colores. Sin embargo, nosotros en 1812 cambiamos ese pabellón por un nuevo pabellón que contenían los colores rojo, blanco y azul, pero con una particularidad: el blanco era más ancho que los otros colores. Cabe señalar de que hay, dos creencias, ¿verdad? Dos hipótesis del porqué de esos colores. Una de ellas, aquel contingente que fue en 1807
llevaban los uniformes que tenían tendencia francesa. Y en los colores digamos, de Francia es una tricolor también, rojo, blanco y azul, pero de forma horizontal, no vertical. Perdón, vertical, no horizontal como la tenemos nosotros. Y hay digamos, otra hipótesis que es que Juana María de Lara, una de también las integrantes de nuestra independencia, entrega al capitán Pedro Juan Caballero un ramo de flores. Al lograr esa independencia, todo el pueblo salió a las calles a festejar y ella le entrega un ramo de flores conteniendo estos colores. Y se cree que fue inspirado en esto entonces los colores patrios. Hasta que en 1842, digamos, se mantienen los mismos colores, pero con las mismas dimensiones las franjas. Y ahí ya entra a tallar el sello nacional y el sello de Hacienda que permanece hasta hoy día. Nuestro pabellón es el único prácticamente en el mundo. Hay 3 países también, pero el nuestro es la que tiene 2 caras, un anverso y un reverso. Una de las tantas cosas que nos Sí. hace único y justamente en estos días hemos celebrado con una de las actividades que la ciudadanía recibe con mucho afecto y cariño, que es el desfile militar. ¿Qué nos cuenta la historia sobre estos desfiles? Sabemos que en el Bicentenario se dio posterior a la Guerra del Chaco, pero ¿qué nos cuenta la historia sobre los desfiles militares en ocasión a la independencia? Sí, en cuanto al desfile militar, hubo audiencia, quisiera decirles que es también conocida como parada militar. Parada militar. Y digamos es donde unas fuerzas armadas con sus fuerzas singulares, digamos, hace la parada militar con motivo de una celebración de un hecho histórico. En este caso que vivimos fue nuestra independencia, 215 años de nuestra independencia. Generalmente también un desfile militar hay países que utilizan para hacer una demostración de fuerza y dar un comunicado seguramente a otros países. En este caso, lo nuestro tiene un contexto histórico. Y cabe señalar que dentro de ese contexto histórico, el primer desfile organizado fue durante el mandato de, digamos, el dictador supremo, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. A 24 años de nuestra independencia fue organizado el primer desfile, es decir, en 1835, que en aquella ocasión, digamos, consistió en una revista que hizo, digamos, en las tropas en formación por el doctor Francia. Corrieron los años y durante el gobierno también de don Carlos Antonio López se organizó, digamos, un desfile en Pilar, cuando teníamos ciertos problemas con los países vecinos. Sí. Cuando en un momento dado, inclusive, los Estados Unidos en el 1859 nos declaró la guerra, don Carlos Antonio López envió 12.000 hombres en Humaitá y mantuvo 16.000 hombres en Pilar. En Pilar. Como demostración de fuerza. Yo creo que eso fue lo que apaciguó los ánimos y se llegó a firmar un tratado de libre navegación con los Estados Unidos. General, sabemos que un desfile militar lleva mucha preparación. Sí. Usted habrá desfilado tantas veces también durante sus décadas en esta institución uniformada y ha de ser algo tan lindo cuando la familia ve, cuando quita las fotos, porque sabemos que para el uniformado requiere práctica, preparación, Sí. quizás hasta renovar el uniforme. Así mismo hubo, y la verdad que yendo digamos, en un recorrido histórico, lo que mencionaste también, el desfile de la Victoria que se lleva a cabo el 22 de agosto de 1935, ese desfile se conocía también como el desfile de la Victoria al terminar la Guerra del Chaco, que en aquel entonces se iniciaba en la Avenida República de Colombia y Olimpo, lo que hoy es Mariscal López y Cubillos, para mejor referencia, donde está la embajada norteamericana. De ahí partieron, digamos, con dirección al casco urbano de Asunción, pasando por la actual sede del Ministerio de Defensa Nacional, donde estuvo el primer Arco del Triunfo. Posteriormente bordeamos ese desfile ahí, lo que es la Plaza Uruguaya, había el segundo arco que fue ubicado también. Y después tomando la avenida Colón, y el tercer Arco del Triunfo estaba situado cerca de lo que hoy está el Panteón Nacional de los Héroes. Y culminando en Colón el desfile. Y a partir de ahí las tropas fueron desmovilizadas. Y posteriormente también se iban desarrollando año tras año ya durante el gobierno del
general Alfredo Stroessner, digamos, año tras año se llevaba adelante el desfile y ahí sí te digo que desde el 84 en forma consecutiva vengo participando, primeramente como cineforista, posteriormente ya como cadete de la otrora Colegio Militar, hoy Academia Militar, y ya después como oficial prestando servicio en diferentes instituciones y años tras años venimos desfilando y hasta lo que fue el día jueves 14, el último desfile que ya como invitados participamos, no formando parte de las tropas de desfile, Hugo. Como se dice, el corazoncito siempre está presente, Así mismo. recordando, escuchando el compás, las marchas, seguramente esos bellos recuerdos de la época de, quizás de cadete, de oficial. Muchas veces hemos visto sobre Mariscal López, paraguayo independiente, ahora en la Costanera, que tenemos un lindo lugar, pero la ubicación cambió, pero siempre eran nuestras tropas las tres ramas que iban desfilando, general. Así mismo, Hugo, la verdad que en ocasiones se realizó sobre la avenida Mariscal López, pero lo más frecuente era, digamos, frente al Palacio de El López, paraguayo independiente. el paraguayo independiente, y que tenía cierta particularidad porque en aquel entonces tenía ese empedrado hecho y que era bastante resbaloso y no era nada fácil desfilar. El paso de Y parada, por ejemplo. asimismo el paso de parada. Y en fin, en la actualidad yo creo que la Costanera cumple maravillosamente esa función en donde, digamos, todos los paraguayos y la gente que vive acá en Asunción pudo participar de este hermoso desfile en conmemoración a los 215 años de nuestra vida independiente. Y también nos recuerda el río, nuestro origen, donde empezó Sí, todo. asimismo, ya que en ese lugar Juan de Salazar y Espinosa en el año 1537 fundaba el fuerte Nuestra Señora de la Asunción. Excelente el general Roberto Olmedo, general de división, para ser más precisos, tiene la gentileza de acompañarnos en este día para recordar un poco el significado de esta fecha, también el desfile que hemos tenido y sobre todo conocer parte de nuestra historia, porque quien no conoce su historia, ¿cómo va a valorar el país que tiene? General, muchas gracias por compartir con nosotros en este programa, en este día sábado. Ya ha pasado el Día de la Madre, el Día de la Independencia, pero es bueno cerrar estos días, este fin de semana, Pucú, Sí. recordando por qué hemos tenido feriado, por qué hubo desfile, por qué hubo Tedeum, por qué se celebró y qué se celebró. Muchas gracias, general. Muchísimas gracias, Hugo, a la mega cadena. Asimismo, también quiero aprovechar este espacio para agradecer al señor ministro de Defensa Nacional, el general de Ejército retirado, Óscar Luis González Cañete, que además de ser un gran ministro, es un apasionado también por nuestra historia y permitirme estar aquí compartiendo con ustedes esta rica historia que tenemos construida por todos los paraguayos. El general de división Roberto Olmedo, él es historiador militar, actualmente ocupa un cargo en el Ministerio de Defensa, de ser el director general de enlace con el Congreso Nacional. Nosotros vamos a un breve corte y luego volvemos con un tema que quizás pasó desapercibido para ustedes, pero que les va a interesar muchísimo y del
Continuamos con este programa de Info 18 los días sábados y sumamos al compañero Martín de todos los sábados y como prometimos, un tema que quizás pasó desapercibido para muchos, pero va a dar mucho de qué hablar. Martín, buenas tardes. ¿Me equivoco o no me equivoco con el adelanto? ¿Va a dar o no va a dar que hablar este tema? Así mismo, porque, Huguito, perdón el retraso, tuvo un inconveniente que no fue del tercer tipo, por cierto, ¿verdad? Bueno, va a dar de qué hablar porque sabes que Yo pensé que yo ya te llevaron. No. El escritor Arthur C. Clarke decía que existen dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que no estemos solos, y ambas son terroríficas, decía. Él fue el escritor que colaboró con Stanley Kubrick a hacer la película aquella, en 2001, Odisea del Espacio, una peliculaza, en la que aparece una inteligencia artificial que trata de tomar el control, HAL 9000, y empieza un dilema que visualmente es hermoso, pero también un dilema que cómo controla el ser humano a los seres inteligentes que quieren tomar el control. Bueno, en este medio de este dilema de la inteligencia artificial, también el presidente Donald Trump en Estados Unidos lo que realizó fue liberar los archivos, ya la semana pasada, los archivos que ellos tenían secretos de avistamientos de objetos voladores no identificados, conocidos como ovnis, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el presidente Donald Trump? Los libera y dice, diviértanse. Para eso, entonces, nosotros, Huguito, convocamos a Jorge Daniel Torres, conocido como Cosmo Sapiens. Es un divulgador científico que nos va a ayudar a entender lo que significa este fenómeno ovni y también la liberación de documentos de Donald Trump. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Info 18. Buenas tardes, gracias por el espacio. Y sí, vamos a hablar un poco de qué hay de verdad de este tema de los archivos desclasificados, ¿verdad? Bueno, realmente estos archivos desclasificados no es algo muy nuevo. Uh-huh. Desde el 2017 más o menos el Pentágono ya estuvo desclasificando, o sea, vamos a entender el término desclasificando es que sea de acceso al público general estos archivos, y de a poco se iba acumulando estos archivos clasificados en primera instancia y bueno, una vez que pasa por, digamos que la revisión correspondiente, se van desclasificando. Claro, evidentemente hay muchísimos de estos archivos que ahora fueron liberados que no tienen una explicación, por lo menos una explicación desde el lado militar, ¿verdad? No es algo concluyente, entonces entran en la categoría de UFO, uh-huh. Que para nosotros es OVNI, ¿verdad? Pero como te estuve comentando hace rato, hoy en día utilizan otro término, que es los UAP, ¿verdad? Que son objetos aéreos no identificados, que es casi lo mismo, claro, pero claro, es para diferenciar un poco UAP de UFOs u OVNIs, porque uh-huh. En la cultura popular las personas asocian directamente con tecnología o invasión extraterrestre, ¿verdad? Para exagerar un poquitito. Entonces, para salir un poquitito de eso, utilizan el término UAP, que uh-huh. Seguramente dentro de poco también van a asociar con eso, ¿verdad? Pero lo que da mucho de qué hablar es que, claro, como estos archivos se desclasificaron, le da muchísimo material de repente a la prensa sensacionalista, ¿verdad? Claro. Como siempre digo, ¿verdad? De repente potencias como Estados Unidos, Rusia, bueno, cualquier otra potencia, tienen ciertas prioridades o preocupaciones, ¿verdad? La soberanía, la seguridad de su Estado, y no van a estar persiguiendo objetos voladores. Claro, hombrecitos verdes. Hombrecitos verdes, exactamente. Porque ¿verdad? Vamos a hacer un recuento. O sea, sí. Esta clasificación, ¿cómo comenzó? Comenzó en los Estados Unidos. ¿Quiénes comenzaron a hacer los avistamientos y cómo comenzaron a procesar esa información? Bueno, este tema de los avistamientos, ¿verdad? Hay, bueno, varios factores realmente que en la sociedad estadounidense, allá en la década de los 40, finales de los 40 más o menos. En plena Guerra Fría, o sea, cuando estaba Estados Unidos en conflicto con la Unión Soviética. Así mismo, cuando estaba iniciando la Guerra Fría, uh-huh. Había un terror comunista, sí. ¿Verdad? Sí, y propagandístico incluso, ¿verdad? Claro. Entonces, tanto para la sociedad en sí, uh-huh. y obviamente para los intereses geopolíticos, ¿verdad?
Entonces empezaron a hacer cualquier tipo de avistamiento. Ahí empezaron realmente los archivos que, bueno, hoy en día están ya desclasificados, ¿verdad? Que cualquier avistamiento anómalo en el cielo sobre los Estados Unidos o satélites de los Estados Unidos era un potencial peligro, pero realmente sí era un peligro Claro, porque potencial para no iban a ser hombrecitos verdes, sino hombrecitos rojos, hombrecitos ¿verdad? rusos. Sí, sí, sí. Y sí, claro, hombrecitos soviéticos mejor, ¿verdad? Claro, Porque claro. no existía Rusia como tal Claro, ahora, claro. ¿verdad? Y bueno, y eso, mira, dale eso al pueblo llano, así de por sí, y se convierte en parte de su folclore incluso, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Conocen la famosa, el incidente de Roswell, ¿verdad? Que Claro, claro, en claro. esa parte de Nuevo México, todo este tema de los ovnis y demás cosas es parte del folclore de esa localidad. Bueno, entonces empiezan los avistamientos, ¿verdad? Obviamente Estados Unidos, a ser la potencia que más se preocupaba por esto, empezaba a tener las herramientas, instrumentos para poder detectar cualquier objeto volador no identificado. Y de ahí también se agarran muchas personas. Por ejemplo, hay un periodista de esa época, que creo que era del 47 también. Cuando empezaron, estaba en pañales este tema de los avistamientos, las personas reportaban, qué sé yo, luces extrañas, eh, brillos, no sé, de repente eran, qué sé yo, fenómenos meteorológicos, fenómenos astronómicos que, bueno, la gente ya reportaba como, bueno, algo, un objeto volador no identificado. Bueno, aparece un periodista que su apellido era, creo que era Bill Beckett, algo así era el apellido de este periodista de un diario local. Y en uno de sus, en una de las columnas que le tocaba, habla sobre un avistamiento de un testigo ocular, ¿verdad? Que vio como un objeto parecido a un platillo rebotar sobre el agua y bueno, Y emprender impulsarse, vuelo. emprender vuelo, impulsarse a Claro, gran claro. velocidad, ¿verdad? A partir de ahí, en ese artículo, Nace un platillo este, volador, ¿verdad? sí, él utiliza el término flyer saucer, creo que era, flying saucer. A partir de ahí, todos, absolutamente todos los estadounidenses veían platillos voladores. Entonces, hubo una especie de sugestión, ¿verdad? Y aparte de esto, ¿verdad? Aparte que, como dije, ¿verdad? Voy a ser un poco repetitivo. Aparte de los intereses militares Claro, claro. geopolíticos que había, la gente también aprovechaba porque, mira, sí o sí habrán visto una película estadounidense donde hay una pareja en una carretera y que aparecen las luces Sí, y sí, son sí. abducidos, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Esto que se reflejaba en el cine era un reporte prácticamente diario en los Estados Unidos y algunas de estas personas que hacían estos reportes de que fueron secuestrados, abducidos por extraterrestres, terminaban siendo celebridades, terminaban siendo entrevistados, terminaban escribiendo libros. Entonces, bueno, imagínate cómo... Probablemente era una chica que no tenía permiso, se escapó de su casa, entonces tuvo que justificar de alguna manera Claro, su ausencia, ¿verdad? exactamente, De ¿entendés? hecho, en Chile había el caso del marido de una periodista que desapareció, o sea, se fue de la casa 24 días. Ah, Y, 24 días. y cuando volvió dijo que, Fue bueno, abducido. que me llevó. Entonces, era parte también De la excusa, ¿verdad? sí, Imagínate. Pero, o sea, y Jorge, entonces esto nace así y entonces los Estados Unidos empiezan a recopilar esa información y hay un proyecto que fue conocido como el proyecto Blue Book, libro azul. De qué es eso, el libro azul? El libro azul, sabes que realmente no conozco el origen de este libro azul, pero sí está en muchísimos pseudo artículos, vamos a decirle, ¿verdad? Que están relacionados a todo lo que es avistamiento de eso. O sea que realmente no sé en qué momento apareció Es como ese... una especie de cultura, digamos, se dice, pero en realidad nunca fue oficial. Exactamente. Ujú. Y mira, y se convirtió en una tradición oral prácticamente, ¿verdad? Y bueno, después con el auge de Internet, eh, Se popularizó. claro, era un ingrediente para muchas teorías poco convincentes, ¿verdad? Pero bueno, es lo que de repente a la gente también le gusta, ¿verdad? Ese es el tema también con Internet, ¿verdad? Que así como es una herramienta que nos sirve claro. para muchísimas cosas si sabemos utilizar,
también se convierte en un caldo de cultivo de desinformación. ¿Y existe algún reporte o alguna forma de conocer cuál es el origen de aquella creencia de los hombrecitos de 1,20 m que son verdes? Que se mueve en forma de 8. Claro que se Sí. es verdad. Bueno, yo creo que inclusive mucho antes de estos avistamientos, por ejemplo, se empezó a utilizar este término de hombrecillos verdes. No sé si conocen la famosa historia de R.G. Wells, que Claro, la invasión, la invasión marciana. claro, la que fue en radioteatro que la gente pensó que era de verdad. Sí, De Orson Welles, sí, sí, sí. que hicieron efectos especiales, o sea, de sonidos y demás cosas, y había gente que de verdad, bueno, pensaba que realmente estábamos siendo Siendo atacados, invadidos, ¿verdad? sí, sí, sí. Y creo que, bueno, no quiero atribuirle a él el término de hombrecitos verdes, pero es, por lo menos a nivel de difusión, es uno de los primeros que empezó a utilizar eso. Y bueno, se creó ahí el arquetipo, ¿verdad? Claro. Del ser antropomórfico, enanito verde. Medio humanoide así, Sí, ¿verdad? exactamente. Y es simpático también eso porque siempre que nos imaginamos a extraterrestres, ¿verdad? Vamos a entrar en esa materia. Nos imaginamos siempre que son La definición de antropomórficos. ellos es extraterrestre. O sea, si vamos a hablar de vida inteligente o vida fuera De la Tierra. del planeta Tierra, es extraterrestre. Extraterrestre, así Sea mismo. inteligente o no, Sea inteligente, no. porque podría ser una bacteria, Claro, claro, que ¿verdad? O un- pueden ser organismos súper simples como acá también, ¿verdad? Claro. Acá la vida en la Tierra empezó por organismos súper simples, ¿verdad? Así que, pero Pero puede existir vida. sí, así mismo. E inclusive si es que da el tiempo podemos hablar de que por qué puede existir vida en otras partes del universo, ¿verdad? Bueno, entonces se formó ese arquetipo, ¿verdad? Y es simpático porque como nosotros no conocemos otra forma de vida inteligente, ¿verdad? Más allá de lo que tenemos acá, ¿qué es lo primero que te imaginas? Un ser parecido al ser humano, ¿verdad? Claro. De manera convergente. O sea, es la manera más amigable también de entender algo que no entendés. Exactamente. Entonces, bueno, como no conocemos otra forma de vida inteligente, creamos seres antropomórficos, ¿verdad? Porque si vamos a ser estrictos, si vamos a apelar a la biología, no hay, o sea, no deberían de tener forma antropomórfica los seres extraterrestres. ¿Por qué? Porque vienen de biología totalmente distinta, de un hipotético planeta o mundo totalmente distinto. No puede ser que la evolución haya creado Algo similar a seres nosotros, ¿verdad? tan convergentes con nosotros, ¿verdad? Claro, hay miles de probabilidades de que eso ocurra, pero lo más probable es que no realmente. Algunos decían que estos grandes apagones en el mundo, no solamente de luz, sino que de señal, hace poco tuvimos en Chile, en En España España, el año pasado, creo. que tenían que ver los ovnis. Sí, lo que pasa es que a cualquier, no sé, digamos que cualquier incidente hoy en día, ¿verdad? Ya sea algo sociocultural, tecnológico, lo que sea, creo que el ingrediente que siempre queda bien es atribuirle a seres extraterrestres, ¿verdad? Exacto. Y claro, o sea, mira, yo no quiero parecer un negacionista de la vida extraterrestre, ¿verdad? ¿Vos crees Porque en la vida claramente, extraterrestre? sí, como claramente dije, ¿verdad? ¿Por qué no debería existir, ¿verdad? O sea, los elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Que conforman la química básica de la vida acá en la Tierra, se encuentran en todas partes del universo. Ok. O sea, quiere Ok. decir que no hay por qué, la ciencia, ni no hay ningún impedimento físico que diga que no puede haber Que no vida puede en haber. otras, ¿entendés? O sea, los elementos químicos que producen la vida acá en este planeta están presentes en todas En partes. todas partes del universo, lo que observamos. Incluso, mira, elementos como que son los más comunes del universo, el Oxígeno. hidrógeno, oxígeno, el carbono, son básicamente los pilares de la vida acá en la Tierra. ¿Y por qué no podría haber? Además, el universo es extremadamente grande. Justamente eso también es una de las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Que el universo es muy grande y que carecemos por el momento de tecnología para poder desplazarnos y Claro. observar luego también muchas partes del universo. O sea, ignoramos gran parte de lo que es el universo. A grandes escalas nomás conocemos, pero bueno. Así que por eso quiero aclarar que yo no soy negacionista de la vida extraterrestre, ¿verdad? Pero
ese tipo de afirmaciones requiere pruebas así de excepcionales también. Es que queremos ver si hay vida en otro lado similar a la nuestra. Claro. Y evidentemente, si es que la hay, porque aquello de que no estamos solos, seguramente va a ser, pero con las características de esa zona, de esa parte. Exactamente. Vos- ¿Cuántas cosas hay que no sabemos y que que no- existen o que pueden existir? Vos sabés que a mí dentro de la cultura del cine, ¿verdad? Me parece muy llamativo que siempre se da esa cuestión de los hombrecitos verdes, pero en Señales creo que era la película esta, Sí, me ¿verdad? acuerdo. Los seres extraterrestres no son humanoides. Eso, por ejemplo, para mí es un acierto. O sea, Sí. realmente. ¿Verdad? Tenían otra forma, o sea, no, por ejemplo, uno ve Futurama, decía el futuro, que ellos entran en contacto con seres extraterrestres, ¿verdad? Y son seres que, digo, una mezcla de humanos con animales acá, Sí. ¿verdad? Langostas y todo eso. Pero en Señales es diferente e incluso tienen una forma de lenguaje, o sea, es bastante interesante. Y otra película, ya que hablamos de películas de Spielberg, Contacto de tercer tipo creo que era el nombre, no recuerdo El bien. de E.T. No, la otra. Otro. La otra donde se comunican a través de la música. Sí, ya me Se, acuerdo. comu- se comunican a través de la música. Entonces, bueno, Jorge, si existiese entonces vida en otro planeta, ¿no estaría cerca? No estaría cerca. Bueno, mira, con lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? La tecnología actual que tenemos, estamos todavía en pañales, por decirlo así, lo que es la exploración espacial. Apenas estamos conociendo nuestro vecindario cósmico, ¿verdad? Que es el sistema solar, ¿verdad? Se envían misiones no tripuladas, claro. Misiones no tripuladas a otras partes del sistema solar, ¿verdad? Marte, Júpiter, Saturno y los planetas más externos, ¿verdad? Que a finales de los 80 tuvieron la visita de la Voyager 2. Y mira, todas esas limitaciones que tenemos y bueno, y con lo poco que hemos observado, por lo menos vida inteligente como hay acá en la Tierra, por lo menos, se puede decir que hay 99% que no hay probabilidades. Sobre el punto, en las imágenes difundidas por el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, hay imágenes de las misiones de Apolo, ¿verdad? Y también transcripciones de los audios de los astronautas donde ellos describen luces que parece el 4 de julio. Supuestamente esto tiene explicación. ¿Se puede explicar esto? Sí, se puede explicar. ¿Se puede explicar esto sin atribuir esto a extraterrestres? Sí, se puede atribuir. ¿Cómo se explica? A ver, por lo menos de las imágenes que yo estuve viendo, muchas Sí. de las imágenes que mostraban del Apolo, incluso personas que, bueno, no directamente de la NASA, pero que personas que trabajan directa o indirectamente con la NASA, hablaban y decían que, bueno, esos son efectos de luces en entorno espacial por las cámaras y más aún las cámaras analógicas que se utilizaban en esa época, ¿verdad? O sea, un rebote de luz que viene de algún otro solo, una estrella. Así mismo, ¿verdad? Porque ¿Alguna otra estrella? Así mismo. Hay, por ejemplo, bueno, de repente las personas que tienen conocimiento sobre fotografía, por ejemplo, porque siempre yo escucho del por qué no se ven las estrellas en las imágenes Sí. de la luna, por ejemplo. Uno de eso, ¿verdad? Y el tema es algo básico de la fotografía, que es la exposición. Y algo que yo siempre digo, mira, con nuestros celulares hoy en día podemos replicar eso. Cuando vos tomás una foto de la luna, así tu celular, sin aplicar nada, la luna se ve muy brillante, pero vas a poder captar las estrellas. Si bajas esa exposición, Sí. vas a poder ver los detalles de la luna, pero como las estrellas son muy tenues, no se va a poder observar. Y ahí, bueno, y esto se aplicaba, ¿verdad? Allá en el espacio, en la superficie lunar. Tenían que jugar con el tema de la exposición e incluso ahí tenían algunos píxeles muertos, algunos píxeles quemados, perdón, que es el término que se suele utilizar. Y eso es lo que producía el efecto de luz que parecía... Sí, así mismo. Entre otras... Pero eso en fotografías. En fotografías. Pero Sí. viste que también está dentro de los archivos, están en los relatos de ellos que veían luces. Ahí también, ¿cómo se podría explicar eso? Porque ellos veían luces. El de las luces es algo que inclusive hoy en Porque día... eso ya es un efecto ocular de la persona, no es a través de Sí, fotos. así mismo. Hay pilotos ya que han dicho que en Claro. pleno vuelo, y no estoy seguro si hay grabación o no de esto, pero Claro. pilotos que reportaban por la frecuencia que durante algunos Eran seguidos minutos, por- claro, de 5 o 10 minutos, no era tampoco mucho.
Sí, lo de las luces por lo menos sí es algo que los astronautas que no necesariamente hayan ido a la Luna, los astronautas que están, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, que está hace 20 años prácticamente orbitando alrededor de la Tierra, suelen comentar esto, de que incluso con los ojos cerrados ellos ven ciertos destellos de luz, porque ellos están fuera de nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera y nuestra magnetosfera pues son como un escudo que nos protegen de los rayos cósmicos, ¿verdad? De la radiación del espacio. Ellos no tienen ese escudo que tienen ahí, entonces la radiación del universo, ellos están muy expuestos, ¿verdad? Ese es uno de los peligros incluso de por qué no se envían más personas a la Luna, ¿verdad? Pero bueno, aparte de eso, ellos siempre reportan eso, ¿verdad? De que hay luces que para ellos es algo que no es intuitivo porque, como dije, hasta con los ojos cerrados pueden ver esas luces. Vos sabés que algo, Jorge, ya para ir cerrando por lo menos de Sí, mi sí. parte, ¿verdad? Algo que yo recuerdo de mi infancia, porque soy mucho mayor que ustedes, era que nosotros crecimos pensando que en este tiempo íbamos a estar ya en Marte, ¿verdad? Que se iban a dar viajes espaciales con los supersónicos, ¿verdad? Y creo que eso fue consecuencia ya de la Guerra Fría, ¿verdad? Esa competencia Sí. que había entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué pasó, Jorge? ¿Por qué nos enfriamos en ese deseo de ir al espacio? Bueno, y tenés mucha razón porque o sea, la Guerra Fría tiene mucho que ver en eso. Sí. El hecho de que se haya llegado a la Luna, ¿verdad? Entre los finales de los años 60 y principios de los 70, es justamente porque había una carrera espacial, ¿verdad? Que, para decir de forma más correcta, sería como una carrera tecnológica, Sí. ¿verdad? Una vez que los Estados Unidos en esa carrera espacial tecnológica, esa competencia, ganó. Vamos a decirle que ganó por Claro. goleada, ¿verdad? Porque realmente tanto Estados Neil Unidos... Armstrong cuando llega y pisa. Claro, Que incluso hay dudas sobre eso. sí, hasta hoy Es en día para hay hacer un dudas. programa ese tema, ¿verdad? Sí, realmente sí, pero sí, eso es real, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque siempre dice, ¿y por qué antes se enviaba y ahora no se enviaba más? El principal problema es el presupuesto. Enviar personas a la Luna era exageradamente costoso y era solamente para una prueba de musculatura. O sea, no había un... Para ver si resistía el cuerpo humano allá, ¿verdad? No, o sea, no me refiero a prueba de musculatura, era como una competencia nomás de que los estadounidenses, el bloque capitalista, era capaz de enviar personas a la Luna y el bloque comunista, los soviéticos, no fue capaz. Era más que nada una competencia, ¿verdad? Le salió muy costosa esa competencia. En paralelo se estaban librando ciertas guerrillas, la guerra de Vietnam y demás cosas. Así que bueno, había que priorizar en qué invertir ese dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, se cortó el programa Apolo, pero realmente dentro de todo se enviaron 6 misiones tripuladas, ¿verdad? Que fue costosísimo para la época. Después, como dijiste, se enfrió eso porque ya no había más por qué demostrar esa capacidad tecnológica que tenían los Estados Unidos, ¿verdad? Pero, bueno, se podían enviar, qué sé yo, misiones no tripuladas tanto a la Luna y a otras partes del sistema solar, cosa que se estuvo haciendo todas estas décadas. Pero ahora, ¿verdad? Con el auge del programa Artemis es porque ya hay otros intereses, ¿verdad? Ya sabemos que se pueden explotar recursos en la Luna y, ¿por qué no, en otras partes del sistema solar? Pero por el momento, y volviendo a lo de Marte, ¿verdad? Que yo también crecí con eso, ¿verdad? Que yo decía, sí o sí va a haber personas en Una Marte. colonia ya, ¿verdad? Para cuando yo sea grande, dije, ¿verdad? Yo le veo muy lejos todavía eso porque todavía no se está estableciendo algo fijo en la Luna, ¿verdad? Que siempre va a ser la Luna, va a ser el primer objetivo porque es más cerca, más fácil y menos costoso, ¿verdad? Y aparte de todos los riesgos que implica enviar personas a lugares del sistema solar como Marte, por ejemplo. Un viaje de 6 meses, 6 a 7 meses con una tripulación es súper riesgosa. Y bueno, carecemos tanto de la tecnología como para poder hacer eso de manera sencilla. Y también, ¿verdad? Vuelvo a aclarar, el mayor enemigo de la exploración espacial siempre va a ser el presupuesto. Es costosísimo. Las platas siempre son limitantes. Siempre va a ser eso. En todos lados, hasta en cuestiones de extraterrestres. Totalmente. Totalmente. Bueno, Jorge, nosotros tenemos que ir cerrando el programa, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo el habernos acompañado hoy, pero la verdad que esto hay que seguir hablando. Hay tanto que Se hablar. cumplió lo que dije antes del corte. Sí. Va a dar que Sí, hablar. siempre hay... Siempre Y hay se que- cumple lo que dijo Trump.
Sí. Diviértanse. Diviértanse porque hay demasiado que hablar, porque encima esto es, hay que contarlo, esto es parte nomás de lo que ellos tienen. Y Donald Trump prometió sacar otras partes. Iban a sacar más, dijo, en estos días. Y encima todavía no se está explorando todo lo que hay. O sea, la mayor parte ahora son documentos así irrelevantes, ¿verdad? Muchos Y descartes. viejos son incluso algunos de los Claro, en documentos. 1947, cuando cuando investigaba la FBI, ¿verdad? Ahora está investigando la agencia, la NASA y otras organizaciones militares. Pero Sí, creo que digamos. vamos a coincidir que ahora la gente, cualquier dron que vea, va a Sí. filmar y va a decir ya que... Ya ocurre, ¿verdad? que- ¿Qué ocurre eso que acá? también, Porque también nos falta hablar de Paraguay, ¿verdad? también Sí. esto a veces empaña una investigación seria y que Sí. pueda ir de fondo a ver qué es lo que hay, porque evidentemente algo hay, pero si es que seguimos haciéndonos un poquitito los graciositos, ese es un dron, le saco fotos, vamos a empañar posibles investigaciones que nos den certeza, porque llevamos Totalmente. cuántas décadas, poco, O sea que- mira, casi 80 años ya de esto, porque Sí, eso fue pero los, eso sí, claro, en más de- 40, sí. Así mismo. y vamos a llegar a los 100 años, pero ojalá que lleguemos a los 100 años con algo de certeza y claridad, con una investigación seria y bueno, esperemos con presupuesto. Totalmente, vos sabes que una anécdota graciosa nomás que es el radioteatro que estábamos comentando hace rato, la de Orson Welles. Sí, en la facultad estudiamos Sí, eso. había iniciado en realidad con una advertencia que es una obra de teatro basada en ficción. A la gente le avisaron eso, pero la gente no escuchó. Claro, al inicio. y el que escucha Tampoco la no le hizo programa- caso, se quedó solamente con el miedo Claro. y generó ese pánico ahí en los Estados Unidos. Bueno, Jorge, la verdad, muchísimas gracias. Vamos a seguir convocándote acá, Jorge, ¿verdad? Un Realmente gusto, gusto va a dar cuando quieran. para poder hablar de ciencia. Nosotros tenemos que cerrar ya esta parte, Claro, Víctor. hemos tenido dos temas bastante interesantes. En el primer bloque hemos estado hablando de lo que celebramos en estos días, las fiestas patrias, 215 años de independencia. Hemos tenido a un historiador militar, por supuesto, hablando también de lo que es el desfile. Y por supuesto, se cumplió. Algo de qué va a hablar y algo de que Trump dijo que nos vamos a divertir. Y evidentemente queda todavía mucho por investigar, por averiguar y sobre todo porque se desclasifique. Vamos a hacer algo, Jorge. Si le invitamos a Jorge cuando se vuelva a dar otra Tenemos- liberación de vamos a datos, invitarle y entonces vamos a ver vamos a poco analizar qué los se- datos y vamos a compararlos con Paraguay. Sí, ¿Te parece? exactamente. Estoy de acuerdo. Bueno, nosotros tenemos que cerrar Info 18. Bueno, yo soy Martín Gómez, Hugo Aguilera y Jorge Daniel Torres nos acompañaron hoy. Bueno, también fue el Día de las Madres. El escritor Truman Capote en su lecho de muerte había dicho, hey, soy yo, soy Buddy, tengo frío. Le dijo esas palabras a su prima mayor, a la que él consideraba una tía porque tenía muchos años encima de ella, pero era su mamá de corazón. Él había pasado una vida terrible, con excesos, y las drogas finalmente le ocasionaron la muerte. Y en su lecho de muerte, en ese momento más difícil de su vida, en ese momento en el que él estaba ya partiendo, él se acordó de su mamá de corazón. Y bueno, y por eso creo que hoy quiero mandar un saludo a las mamás que son de corazón y de vientre, de verdad, que ustedes sí saben lo que es, lo maravilloso que es la vida. Bueno, esto fue Info 18.